Detrás de los diamantes de imitación, los autobuses de gira y los focos del Opry, las leyendas del country vivieron vidas más desordenadas, extrañas y atormentadas de lo que jamás imaginamos. Loretta Lynn, la intrépida voz detrás de tantas canciones que cuentan la verdad, fue durante años portadora de una de esas historias, silenciosa, personal y totalmente inesperada. Ocurrió en una habitación hecha para la música, en un lugar lleno de recuerdos, y cuando por fin compartió lo que vio, hizo detenerse incluso a la gente más sensata. ¿Fue la nostalgia, la imaginación o algo que ningún micrófono pudo captar? Sea lo que fuere. La dejó conmocionada. ¿Qué ocurrió realmente en aquel estudio? ¿Y por qué Loretta decidió hablar cuando lo hizo? Raíces en Butcher Hollow. La historia de Loretta Lynn comienza en Butcher Hollow, un apartado barrio de Van Lear, Kentucky, donde la pobreza no era una fase, sino la norma. Era la segunda de 8 hermanos en una pequeña cabaña de una sola habitación que ofrecía pocas comodidades, propiedad de una compañía de carbón que dirigía todo el pueblo. La vida estaba dictada por el control corporativo, las casas, la tienda general e incluso el dinero utilizado. Script mantenía a familias como los Webb dependientes y en apuros. Desde muy pequeña, Loretta conoció el significado de la privación. Pasó sus primeros años durmiendo en el suelo, envuelta en mantas junto a sus hermanos durante los gélidos inviernos de los Apalaches. Estas experiencias no solo forjaron su dureza, sino que también le inculcaron la tenacidad que llevaría durante toda su vida. Su infancia también estuvo marcada por graves problemas de salud que pusieron de manifiesto la brutal realidad de la vida rural. Cuando de niña sufrió una peligrosa infección de oído, los médicos recurrieron a hacerle agujeros en la cabeza para preservar su audición, un procedimiento doloroso y arcaico que subrayaba la gravedad de su enfermedad. Su madre, que no podía permitirse permanecer en el hospital, caminaba 10 millas diarias solo para estar al lado de su hija. Más tarde, una infección en la pierna devolvió a Loretta al hospital, revelando una vez más lo delgada que era la línea que separaba la supervivencia de la tragedia. Fueron momentos como esos, no formas enteramente de pruebas físicas, los que crearon en el ser de Loretta un silencio de profunda resiliencia y aprendizaje de la lucha mucho antes incluso de que pisara ningún escenario. Fueron entornos duros en los que Loretta aprendió a descubrir la música como refugio y también como vocación. Para ella, crecer en Nashville o en la fama no era un sueño. Sus primeras actuaciones en el escenario consistían en canciones de cuna cantadas a sus hermanos pequeños en el chirriante porche de madera en lo profundo de las hondonadas. A falta de formación e instrumentos formales, su voz se convirtió en su único instrumento, que recorría las colinas con tal fuerza que los vecinos que trabajaban en los campos cercanos se paraban a escuchar ese sonido. Fue este pequeño estímulo popular el que ayudó mucho a aumentar su confianza. Fue en algunos pequeños momentos cotidianos cuando la voz sonó menos como un consuelo para otras personas y más como un medio para transformar su vida. Loretta se mantuvo fiel a sus raíces toda su vida. Estaba orgullosa de sus humildísimos comienzos y nunca dejó que el éxito le quitara su vínculo con Butcher Hollow. Siempre volvía a sus raíces en las entrevistas y a través de la música que producía, sobre todo en Coal Miner's Daughter, que tendría mucho que ver en la definición de su imagen y su legado. Incluso cuando le llovían las prebendas y los elogios, nunca gastó su pasado en gloria. Lo conservó para recordar de dónde venía y lo lejos que había llegado. Pero justo cuando su voz empezaba a elevarse por encima de las colinas, la vida la lanzó a un papel al que ninguna chica debería enfrentarse tan joven. Una novia adolescente. La entrada de Loretta Lynn en la edad adulta fue repentina y compleja, marcada por su matrimonio con Oliver Doolittle Lynn, a una edad en la que la mayoría de las chicas aún estaban atravesando la adolescencia. Aunque Loretta solía afirmar que se había casado a los 13 años, los documentos oficiales confirmaron más tarde que tenía 15. Era aún muy joven y no estaba preparada para las realidades de la vida matrimonial. En la Kentucky rural de mediados del siglo XX, estas uniones tempranas no eran raras, especialmente con el consentimiento de los padres, pero eso no significaba que fueran ideales. Sus padres desaprobaron firmemente el matrimonio. Su madre se negó a asistir a la ceremonia o a firmar cualquier documento legal, y su padre se mantuvo emocionalmente distante de Doolittle. Estos primeros signos de tensión presagiaban los retos a los que Loretta pronto
Tendría que enfrentarse en un comienzo que distaba mucho de ser un cuento de hadas. Desde el principio, la relación estuvo cargada de volatilidad. En su noche de bodas, Doolittle golpeó físicamente a Loretta por un inofensivo malentendido, un acto que sería el primero de muchos casos de violencia doméstica. El matrimonio estuvo marcado por la inestabilidad. Doolittle solía beber en exceso, desaparecía durante largos periodos y era infiel con frecuencia. Sin embargo, en medio de este caos, Loretta desarrolló una fuerza interior que definiría su imagen pública en los años venideros. No se quedó callada. Ella le devolvió el golpe. «Si me pega, le devuelvo el golpe», decía claramente en las entrevistas, negándose a ser víctima de nadie. Esto se convirtió en un trasfondo de su música y la hizo identificarse con innumerables mujeres que se enfrentaban a luchas domésticas similares. Irónicamente, el mismo hombre que le trajo tanta angustia personal también la introdujo en la música. Doolittle reconoció el talento de Loretta y tenía tantas ganas de competir con las mujeres de la radio que le compró una guitarra de $17 y la animó a probar a cantar profesionalmente. Al fin y al cabo, Loretta no era más que una joven madre ocupada, sin ninguna esperanza de llegar al estrellato y con poca confianza en su voz. Doolittle también tomó la iniciativa ocupándose de sus primeras contrataciones y llevándola de emisora en emisora, de algo que empezó siendo su proyecto. Loretta acabó asumiendo una carrera en él. Con el tiempo, Loretta empezó a tomar las riendas de su vida y de su trabajo. Aunque su irrupción en la industria de la música country fue también un camino hacia la autodeterminación, Loretta siempre reconoce la influencia de Doolittle en su trayectoria. Las complejidades de su relación se reflejaron en las canciones de Loretta con una franqueza brutal. Éxitos como Fist City y Don't Come Home a Drinking no eran vagos estudios de carácter. Eran planos líricos de su vida con Doolittle. Tomó esos recuerdos agonizantes y los transformó en himnos altos y claros dirigidos a las mujeres de todo el mundo. Loretta permaneció en ese matrimonio durante décadas, intentando vivir según el espíritu del compromiso, no queriendo romper el corazón de sus hijos y manteniéndose firme en su creencia de que Doolittle tenía derecho a su amor. La maternidad en medio de las dificultades. La maternidad llegó pronto y con rapidez para Loretta Lynn, definiendo gran parte de su vida de joven adulta. A los 22 años, ya había dado a luz a 4 hijos, asumiendo la inmensa responsabilidad de criar una familia mientras navegaba por la inestabilidad de su matrimonio con Doolittle Lynn, con su marido a menudo ausente, ya fuera porque trabajaba o porque se entregaba a largas borracheras. La carga del cuidado de los niños y las tareas domésticas recaía casi por completo en Loretta. Lavaba pañales de tela a mano, acarreaba cubos de agua para cocinar y limpiar y gestionaba un hogar casi totalmente aislado. La familia vivía con recursos limitados y, en un momento especialmente desesperado, Loretta y sus hijos sobrevivieron a base de dientes de león durante casi 2 semanas. Estas penurias extremas, afrontadas en silencio y con valentía, dieron forma a la autenticidad de sus canciones. Su salud también sufrió el coste de los incesantes embarazos y de una atención médica mínima. Tras dar a luz a su segundo hijo, Loretta sufrió 2 abortos espontáneos, seguidos de una intoxicación sanguínea que puso en peligro su vida. Sin medios económicos para ser hospitalizada, se vio obligada a recuperarse en casa, sin atención profesional. Más tarde, durante el parto de su tercer hijo, necesitó una cesárea de urgencia, pero como Doolittle estaba fuera de su alcance, talando árboles en la selva, Loretta estaba sola en el hospital, sedada, dolorida y sin el apoyo de su marido. Su profunda empatía y su amplia gama de paletas emocionales para garabatear sus poderosas letras se acumularon a partir de experiencias emocional y físicamente agotadoras. La fama era a veces un factor de apoyo y otras, la fuente de devastación por ser madre. Sus gemelos nacieron cuando Loretta empezó a destacar en su carrera musical. Al principio le desesperaba la perspectiva de compaginar las giras con 6 hijos, pero tuvo que alegrarse de su llegada. La separación emocional la afectó mucho desde el principio. Su hija, Betty Sue, le contaba historias de su madre yéndose de gira, causándole mucho dolor. Un recuerdo que Loretta llevaría toda su vida. Echar de menos a sus hijos. Admitió más de una vez, era el mayor inconveniente de ser famosa. Este conflicto, enconado en su corazón, emergió como la inquietante voz y letra de sus canciones.
canciones impregnadas de anhelo, de fatiga, de feroz amor maternal. El enorme peso emocional de su maternidad alimentó gran parte de la música más definitoria y controvertida de Loretta. La canción The Pill, La Píldora, que honraba explícitamente el dominio de la mujer sobre la reproducción, hablaba de la verdad de su vida, de embarazos interminables y de la necesidad de recuperar cierto control. La canción fue prohibida por más de 60 emisoras de radio, pero se hizo eco de la verdad para las mujeres de todo el mundo que reconocían su difícil situación en las palabras de Loretta. Convertir el dolor en música. El arte de Loretta Lynn no nació de una formación académica ni de un pulido comercial, sino de una vida de experiencias crudas y a menudo dolorosas. A diferencia de muchos compositores que crearon historias ficticias o se basaron en fórmulas pulidas de la industria, Loretta se inspiró directamente en sus propias luchas, transformando las penurias en música profundamente personal y muy cercana. Su gran éxito de 1967, Don't Come Home a Drinkin' with Lovin' on Your Mind, no era un escenario hipotético, era un reflejo agudo de su vida con Doolittle Lynn. La canción dejaba al descubierto su frustración con un marido que volvía a casa borracho y exigente, una verdad que resonó en innumerables mujeres de todo Estados Unidos. Su éxito, que se convirtió en la primera canción country número 1 de una artista femenina en solitario, marcó un cambio cultural, demostrando que había un público masivo para canciones que contaban verdades sin ambajes desde la perspectiva de una mujer. Su valentía a la hora de abordar estos temas continuó con Feast City, un ardiente himno dirigido a una mujer real que había estado haciendo ojitos a su marido durante las actuaciones. Lejos de interpretar el papel de esposa pasiva y sufrida, Loretta utilizó la canción para lanzar una advertencia muy pública. Si se pasaba de la raya, habría consecuencias. En una época en la que se esperaba que las mujeres de la música country fueran recatadas o tuvieran el corazón roto, la negativa de Loretta a dar marcha atrás fue radical. Aunque algunas emisoras de radio dudaron en poner la canción por temor a su tono agresivo, el público la acogió con entusiasmo. Su voz dio forma a una rabia silenciosa que muchas mujeres sentían, pero que nunca habían oído reflejada en la radio. Feast City alcanzó el número 1, consolidando la reputación de Loretta como artista que no temía cantar lo que otros eran demasiado cautos para decir. El catálogo de Loretta, más allá de sus primeros éxitos, se convirtió en una especie de registro social de la experiencia vital de una mujer en la América de mediados del siglo XX. Canciones como The Pill, La Píldora, y Rated X, clasificada X, fueron armas arrojadizas para hablar de temas tabú como el uso de anticonceptivos y el divorcio. Estas canciones fueron prohibidas y controvertidas, pero su popularidad demostró que la intrépida honestidad de Loretta caló hondo. No solo entretenía, sino que también ofrecía apoyo. A través de la música, permitió a las mujeres mostrarse enfadadas, fermas, agotadas y orgullosas. Sus letras se convirtieron en salvavidas. Conectaban a sus oyentes con una voz que comprendía no solo su alegría, sino también su dolor y frustración cotidianos. No glorificó el sufrimiento, lo denunció y exigió que se escuchara. No es fuego, sino agua lo que fluye por el Grand Ole Opry en su centenario en 2025. Para entonces, la inmortalidad de Loretta como cantante de verdad en el mundo de la música ya era legendaria. Las actuaciones de homenaje rendían tributo a Don't Come Home a Drinkin' y The Pill tanto por sus melodías pegadizas como por su impacto cultural sísmico. Los artistas jóvenes la veían como la que les abría el camino para contar sus propias historias sin miedo. La autenticidad en la música country era su legado, y no solo encabezar las listas de éxitos. Así, con el arte público transformando el dolor privado, Loretta Lynn ayudó a redefinir lo que podía ser una canción country, dejando tras de sí una obra tan poderosa como la mujer que la creó. Trágica pérdida de Jack Benny Lynn. En 1984, Loretta Lynn sufrió el tipo de dolor al que ningún padre quiere enfrentarse: la pérdida de un hijo. Su hijo, Jack Benny Lynn, murió con solo 34 años en un trágico accidente en el rancho familiar de Hurricane Mills, Tennessee. Jack había salido a montar a caballo e intentó cruzar el río Duck, una zona conocida por su peligrosidad. Se cree que salió despedido del caballo y se golpeó la cabeza contra una roca, lo que provocó que se ahogara.
El caballo fue encontrado esperando lealmente a la orilla del río, pero el cuerpo de Jack no fue descubierto hasta más tarde. En el momento del accidente, Loretta estaba hospitalizada en Illinois debido al agotamiento. Doolittle Lynn fue quien tuvo que dar la devastadora noticia. Loretta se derrumbó de dolor y fue hospitalizada de nuevo, lo que puso de manifiesto el profundo choque emocional y físico del momento. A menudo se decía que Jack era el hijo favorito de Loretta, no porque ella le quisiera más, sino por el vínculo especial que compartían. Era portador de la vena salvaje de su padre y tenía fama de juerguista. Pero en los meses anteriores a su muerte, Jack había empezado a sentar la cabeza, mostrando un compromiso con su mujer y sus hijos. Loretta se había sentido orgullosa de su transformación y esperanzada por su futuro. Su muerte no solo le pareció trágica, sino también inoportuna, ya que truncó lo que ella creía que era el comienzo de una etapa mejor para él. Más tarde, Loretta admitió que las circunstancias la perturbaban y que en ocasiones sospechaba que había algo en el accidente que no le cuadraba. Aunque nunca se demostró nada más allá de la explicación oficial, Loretta sufrió mucho, pero no se metió bajo las sábanas. Se volcó en su trabajo y convirtió la sala de música en un lugar de catarsis. No llegaría a publicar una canción que hablara directamente de él, pero los tonos de su música posterior estaban empapados de esa atmósfera. Un tono más tranquilo, más introspectivo y una mayor dosis de tristeza. Las entrevistas de los años siguientes siempre volvían a Jack. Cuando Loretta relataba cómo la perseguía la ausencia de este hombre tan especial, hablaba del incesante latido que no podía desaparecer, de la culpa por estar lejos cuando él murió y del pesado silencio que reina en ese rancho que una vez él pisó. Para sus admiradores y colegas, su resistencia a las pérdidas personales le confirió una superestructura que sobresalía por encima de todos ellos. Cuando el Grand Ole Opry celebró su centenario en 2025, el recuerdo de Jack estaba omnipresente en los homenajes a Loretta. Su pérdida se había convertido en parte de su narrativa pública, una madre afligida tras nudos de carreras glamurosas y canciones valientes. La tragedia humanizó a Loretta como ningún premio o canción de éxito lo haría jamás. Para la comunidad de la música country, que le rinde homenaje en el Opry, no se trata solo de sus logros musicales. Nadie sabe cómo dedicarse a una pasión mientras se afronta un dolor tan inimaginable. Se necesita una fuerza hercúlea para seguir cantando, y eso es por lo que se honra a Loretta. Una de las facetas más profundas de su legado permanente es su capacidad para sobrevivir a semejante pérdida sin dejar de entregarse a través de su arte. Justo cuando la vida parecía asentarse, algo extraño entró en el estudio y la dejó atónita. El último encuentro de Loretta con Johnny Cash. Loretta Lynn no era ajena a lo inexplicable, pero una experiencia espeluznante en el ocaso de su carrera destacó entre el resto. En 2016, mientras grababa su álbum nominado al Grammy Full Circle en el estudio de la cabaña de Johnny Cash en Hendersonville, Tennessee, experimentó algo que la heló hasta la médula. Mientras cantaba una de las canciones de Johnny, se detuvo en mitad de la sesión, visiblemente sobresaltada. Más tarde contó a los presentes que había visto entrar por la puerta a un hombre vestido con un traje gris, una figura que juró que era exactamente igual a Johnny Cash. Puede que la escasa iluminación del estudio hiciera dudar a los demás, pero la reacción de Loretta fue instantánea y sincera. No pretendía imaginárselo ni idealizarlo como algo simbólico. Creía que era real. Este momento adquirió un significado aún mayor debido al peso emocional e histórico del lugar. El estudio, construido por el propio Johnny en 1978, se había convertido en un refugio creativo, tanto para artistas consagrados como para voces emergentes. Loretta estaba muy unida a la familia Cash. Admiraba a Johnny y June Carter Cash desde hacía mucho tiempo y trabajó estrechamente con su hijo, John Carter Cash, que produjo sus últimos álbumes. El hecho de que el avistamiento se produjera durante la grabación de una canción relacionada con Johnny no hizo sino aumentar el misticismo. Para Loretta, el encuentro no se pareció tanto a un susto como a una visita, un guiño artístico de una leyenda cuya presencia nunca había abandonado la habitación. La historia de Loretta con lo sobrenatural fue mucho más allá de ese momento. Su casa de Hurricane Mills, Tennessee, tenía fama de estar embrujada, supuestamente por ella, desde soldados fantasmales de la guerra civil hasta formas sombrías que aparecían en los balcones. Tenía muchas historias,
y todas eran coherentes. Incluso escribió canciones sobre sus experiencias, como This Haunted House, en las que integraba lo paranormal en su narrativa, en lugar de tratarlo como una aberración. Loretta admitía que los sucesos formaban parte de la vida y nunca les dio un carácter sensacionalista. Creer a los demás le importaba poco, pero no tenía ninguna duda de lo que había visto, sentido y oído a lo largo de los años. Esta apertura a lo desconocido comenzó a formar otra capa de su personalidad, una intrigante mezcla de mujer de campo real y narradora de historias sobrenaturales. El ruido de fantasmas en el estudio con Loretta resurgió durante el centenario del Grand Ole Opry de 2025, recordado con cariño por quienes habían trabajado con ella y recordaban su espíritu. Esto no pretendía asustar, más bien, reafirmaba las profundas conexiones de la música country que trascienden el tiempo, el espacio y, posiblemente, incluso la muerte. Al homenajear juntos a Loretta y Johnny, el Opry reconoció las contribuciones musicales tangibles a su indeleble pero efímera presencia en tierra sagrada. Para Loretta, que siguió sus instintos y dijo la verdad, aquel día en el estudio no fue una historia de fantasmas, fue el último adiós de una vieja amiga. Colaboraciones y evolución musical. A lo largo de su carrera, Loretta Lynn demostró que la edad y el legado no eran obstáculos para la reinvención. Uno de los ejemplos más llamativos se produjo en 2004, cuando colaboró con Jack White, el rockero líder de los White Stripes, en el rompedor álbum Van Leer Rose. En una época en la que muchos de sus compañeros se habían alejado de los focos, Loretta sorprendió a la industria publicando un álbum crudo y emocionalmente potente, escrito enteramente por ella. White, actuando no como mentor, sino como facilitador, la ayudó a llegar a un público más joven y con inclinaciones rockeras sin alterar su esencia. El resultado fue una colección de canciones profundamente arraigadas en la tradición country, pero con un toque de urgencia y modernidad. El proyecto obtuvo 2 premios Grammy y recordó al mundo que la voz de Loretta, tanto literal como artística, seguía siendo tan vital como siempre. El respeto fue la clave de esta colaboración. Jack White no intentó modernizar ni pulir a Loretta. Tomó la cruda emoción de sus historias y le dio arreglos con sabor a blues, rock de garaje y folk de los Apalaches. Portland, Oregon fue un sensual dúo que se convirtió en la joya de la corona. Simplemente demostró que cuando se honra la autenticidad, esta trasciende los géneros. La crítica aclamó el álbum por su audaz sinceridad y despertó una nueva generación de fans que no habrían conocido a Loretta como hija de mineros del carbón, pero que ahora la ven como una fuerza artística, que se niega a desvanecerse en la nostalgia. El espíritu colaborador de Loretta no hizo sino intensificarse en sus 80 años, después de terminar su 46º álbum de estudio, Still Woman Enough. En 2021, preparó una declaración audaz y festiva bajo la dirección de su hija, Patsy Lynn Russell, y John Carter Cash. El álbum reunió a las mujeres más fuertes de la música country: Reba McEntire, Carrie Underwood, Tanya Tucker, Margo Price y muchas más. Estas colaboraciones fueron apretones de manos intergeneracionales, Loretta volviendo a apoyar a las mujeres que recorrían el camino que ella ayudó a labrar, un testamento del empoderamiento femenino, publicado en marzo de 2021. Still Woman Enough supuso el 46º álbum de estudio de Loretta Lynn y una poderosa declaración de su continua relevancia. A sus 88 años, Loretta no solo echaba la vista atrás para recordar su innovadora carrera, sino que reafirmaba su voz perdurable en la música country. Coproducido por su hija, Patsy Lynn Russell, y John Carter Cash, el álbum sirvió de homenaje a las mujeres que dieron forma al género. La canción que da título al álbum, en la que participan Reba McEntire y Carrie Underwood, reúne a 3 generaciones de estrellas femeninas del country, reforzando un mensaje de resistencia y unidad. El pasado y el presente se unieron a través de las novedosas mezclas de colaboraciones modernas y clásicos reimaginados en estos álbumes. La nueva vida de canciones como You Ain't Woman Enough, con Tanya Tucker, I One's on the Way, con Margo Price, siguió siendo vital para revisitar temas conocidos a través de lentes nuevas y contextos contemporáneos. Más bien, Loretta reivindicó estas canciones como inicios de conversaciones con distintas generaciones. Su papel no era el de un icono,
sino el de una mentora que indicaba lo lejos que habían llegado las mujeres en la industria del country y lo mucho que les quedaba por recorrer. La narración de historias personales también fue fundamental para el impacto del álbum. Los comienzos de Loretta fueron relatados con brutal honestidad en el recitado Coal Miner's Daughter, mientras que My Love estaba dedicado a su difunto marido. Keep on the Sunny Side fue un homenaje a la herencia musical de la familia Carter. Esto la convirtió no solo en una leyenda del country, sino también en una de las historiadoras de la cultura. Y cuando el Grand Ole Opry celebre su centenario en 2025, Still Woman Enough será anunciada como una de las obras definitorias del final de su carrera. Un álbum que, aunque físico y simbólico, demostró que su voz aún podía conmover a generaciones. En sus últimos años, Loretta Lynn siguió encarnando la resistencia y el fuego que habían definido toda su vida. Incluso cuando su salud empeoraba, en 2017, sufrió un derrame cerebral debilitante en su casa de Hurricane Mills, Tennessee. El incidente la obligó a cancelar las próximas fechas de su gira y pospuso el lanzamiento de su álbum Wouldn't It Be Great, un proyecto que tenía un profundo significado personal. Apenas unos meses después de su recuperación, se cayó y se rompió la cadera a principios de 2018, lo que complicó aún más su estado. A una edad en la que muchos habrían optado por un retiro tranquilo, Loretta siguió centrada en su música, decidida a no dejar que su cuerpo dictara el final de su historia. Su determinación para seguir creando y conectando se convirtió en una extensión de la misma fuerza de voluntad que la había llevado de Butcher Hollow al estrellato mundial. Durante su recuperación, Loretta mantuvo una presencia notable, tanto en Internet como en la comunidad musical. A menudo compartía actualizaciones en las redes sociales, ofreciendo a sus fans una visión de su vida cotidiana y demostrando que aún le quedaba sentido del humor y capacidad de lucha. Aunque su movilidad era limitada, siguió grabando música con la ayuda de su familia y sus colaboradores de siempre. Su lanzamiento de 2021, Still Woman Enough, fue un regreso triunfal, no solo musicalmente, sino simbólicamente. El álbum, repleto de temas de fuerza y hermandad, se convirtió en su último regalo al mundo de la música country, recordando a todos que, incluso con más de 80 años, seguía siendo una narradora con algo significativo que decir. Loretta falleció mientras dormía plácidamente el 4 de octubre de 2022 en su rancho favorito de Hurricane Mills, Tennessee, a la edad de 90 años. A causa de este incidente, un increíble capítulo de la música estadounidense llega a su fin. Su familia, en un comunicado público, habló de ella con orgullo y dolor y pidió privacidad mientras lloraban. Así pues, el rancho en el que Loretta se había refugiado y trabajado en sus afanes creativos desde hacía décadas, se convirtió ahora en el lugar de su último descanso, un final apropiado para una vida que apenas se alejó de sus raíces apalaches. Fue sobre la tierra en la que había dibujado gran parte de sus temas y encontrado la paz donde recibió sepultura junto a Doolittle, que en vida había sido su marido y dos de sus hijos. La vida de Loretta Lynn es mucho más larga que su música. Cambió la definición de lo que significaba ser mujer en la música country, rompiendo barreras con la verdad, la bravuconería y la negativa a conformarse. Sus canciones se dirigían a las mujeres, a las familias de clase trabajadora y a todos los marginados que habían permanecido en silencio durante mucho tiempo. Pero era mucho más que una creadora de éxitos. Fue la pionera que se atrevió a decir las verdades de la industria cuando la fantasía era a menudo una apuesta más segura. Y entonces, en el corazón de la mayor celebración de la música country, la presencia de Loretta regresó, más fuerte que nunca, honrando a una leyenda. En 2025, el Grand Ole Opry celebró un hito monumental, su centenario, y ningún homenaje podía estar completo sin honrar a uno de sus miembros más icónicos, Loretta Lynn. Aunque había fallecido pocos años antes, su espíritu estuvo inconfundiblemente presente durante todo el evento. El 13 de mayo, como parte de la Opry 100 Honor Series, la institución dedicó toda una velada al legado de Loretta. El acto reunió a familiares, colaboradores de toda la vida y estrellas contemporáneas que habían sido moldeadas por su influencia. Entre las actuaciones más conmovedoras figuraron las de su hermana, Crystal Gale, su nieta, Emmy Russell, y el dúo Tweety and Lynn, formado por sus nietos y los de Conway Twitty.
continuando un linaje musical que ella había ayudado a definir. El homenaje fue algo más que un concierto, fue una conversación multigeneracional a través de la música. Miembros del Opry como Martina McBride, Carly Pearce y Ashley McBryde subieron al escenario no solo para interpretar las canciones de Loretta, sino para reinterpretarlas con reverencia y modernidad. Estas artistas, muchas de las cuales habían citado públicamente a Loretta como modelo a seguir, subrayaron la vigencia de su música. No actuaron para recordarla. Actuaron para demostrar que su voz, su mensaje y su coraje aún resuenan con fuerza en el panorama country actual. Cada actuación fue un recordatorio de que Loretta no solo creó éxitos, creó un modelo de cómo decir la verdad a través de una canción. Algunos de los momentos más emotivos llegaron de la mano de Reba McEntire, que rindió homenaje no solo a Loretta, sino también a otra leyenda del country, Patsy Cline. Comenzó con una inquietante versión a capella de Sweet Dreams of You. Antes de pasar a You Ain't Woman Enough to Take My Man, fue el himno de Loretta a la fuerza y la rebeldía. El legado de Cline y Lynn iba a vincularse intencionadamente. Ambas fueron mujeres que rompieron techos, y el escenario del Opry cimentaría su honroso recuerdo a través de insinuaciones de sus espíritus pioneros. La celebración del centenario no era solo una forma de festejar un lugar histórico. Su objetivo era dejar constancia del impacto en la cultura y el arte de las contribuciones de Loretta Lynn. Su propia presencia había sido tradicionalmente más grande que la vida para el Opry, y en este homenaje, esa presencia fue amorosamente capturada hacia el futuro. Gracias por verlo. Si la historia de Loretta te ha conmovido o te ha hecho ver la música country bajo una nueva luz, dale un pulgar arriba a este video. Deja un comentario con tu opinión y no olvides suscribirte para conocer más historias de leyendas. Y oye, no te vayas todavía. Toca el siguiente video en la pantalla para continuar el viaje. No querrás perdértelo.